Hola, heredero de la sabiduría. Hola a ti que buscas la verdadera libertad, la libertad de no ser controlado por las emociones ajenas. La ira es una de las emociones más destructivas que existe. Acelera el corazón, acorta la respiración, nubla el pensamiento y transforma cualquier situación simple en un campo de guerra interno. Y aún así, la mayoría de las personas vive rehén de ella, reaccionando, explotando, irritándose con la menor de las provocaciones. Pero existe un camino diferente, un camino estoico, un camino donde no te vuelves frío o indiferente, sino dueño de ti mismo. Un camino donde absolutamente nadie tiene poder sobre tu humor o tu paz, excepto tú mismo. Deja tu like y comenta. Elijo la calma como mi fuerza. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora es el mapa hacia la calma inquebrantable. El primer entendimiento. La raíz de la ira no es externa, es tu opinión. El primer entendimiento estoico es simple y profundo, pero exige coraje para ser aceptado. Nadie te irrita, tú eres quien se irrita. El mundo no aprieta botones en ti. Tú eres quien ofrece los botones para que sean apretados. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto significa que la emoción no nace directamente de la situación, sino de la interpretación y el juicio que haces de ella. Un comentario malicioso solo te lastima si le atribuyes valor y verdad. Una actitud grosera solo te afecta si decides absorberla dentro de tu círculo de control. Cuando interiorizas esta verdad, nace una libertad tremenda. La libertad de elegir lo que te alcanza y lo que no tiene permiso para entrar en tu templo interior. El segundo entendimiento, el juego psicológico y la compasión estratégica. Es necesario percibir el juego psicológico que ocurre día a día. La mayor parte de las personas que actúa con ira, grosería o impaciencia está en realidad operando en automático, movida por frustraciones, heridas, estrés y deseos no atendidos. No están intentando herirte, están intentando sobrevivir a sus propios dolores. Cuando entiendes que la ira de alguien es un grito de auxilio o una manifestación de caos interno, la compasión sustituye inmediatamente la irritación. Pasas a ver al agresor como un enfermo emocional y no como un enemigo personal. Y la compasión, en este contexto, es una forma elevada de poder emocional, pues te permite ver con claridad sin ser arrastrado al lodo de la discusión. Esto no significa ser pasivo, significa tener la visión de un observador. El tercer entendimiento mapea el círculo de control y el círculo de preocupación. La tercera lección estoica es la más práctica y transformadora. Controla lo que depende de ti y acepta lo que no depende. La reacción ajena no depende de ti. La grosería ajena no depende de ti. El caos del tráfico, la lentitud del servicio, la falta de educación de un colega. Nada de eso está a tu alcance real. Pero tu respiración, tu postura, tu silencio, tu tono de voz y tu elección de interpretación, todo eso está bajo tu dominio total. Y es exactamente en este punto de enfoque que tu paz inquebrantable comienza a construirse. La ira solo se instala cuando intentas controlar lo incontrolable. El cuarto entendimiento, el distanciamiento estratégico, crea la pausa de la elección. La clave para nunca reaccionar impulsivamente es el distanciamiento estratégico. Antes de reaccionar a cualquier gatillo, te alejas mentalmente de la situación. Te transformas en un observador, como si fueras un tercero mirando la escena desde arriba. Este distanciamiento mental crea un espacio vital entre el gatillo de la provocación y tu respuesta. Y dentro de ese espacio existe algo poderoso: la elección. La elección de actuar con propósito en vez de reaccionar por impulso.
La elección de mantener la calma, incluso cuando alguien intenta desesperadamente quitártela. La elección de responder con una firmeza serena en vez de una explosión emocional vacía. El quinto entendimiento. Transforma la irritación en curiosidad racional. Siempre que la ira comience a subir, activa tu botón de curiosidad. La quinta lección estoica transforma la energía destructiva de la irritación en una energía de investigación racional. Cuando alguien intenta faltarte al respeto o actuar de manera injusta, intenta preguntarte internamente, ¿qué está viviendo o sintiendo esta persona para actuar así? ¿Cuál es la falla lógica detrás de esta ira? Esta pregunta te saca inmediatamente del campo de la emoción y te lanza al campo de la razón y el análisis. La ira exige que te sientas personalmente ofendido. La curiosidad exige que entiendas la causa externa. Y siempre que la razón entra en escena y toma el control, la ira pierde su fuerza. El sexto entendimiento, el silencio estratégico y la autoridad de la no respuesta. El sexto punto es uno de los más poderosos en el arte de la invulnerabilidad, el silencio estratégico. No necesitas replicar a todo. No necesitas ganar todas las discusiones o corregir a todos los que están equivocados. A veces, la respuesta más fuerte, más digna y más poderosa es el silencio total. El silencio no es debilidad, es autoposesión. Comunica al provocador que no es lo suficientemente importante para merecer tu energía o tu atención. El hombre que silencia ante el caos preserva su dignidad y frustra la intención del agresor, que busca tu reacción. Te vuelves la muralla, inquebrantable, y no la hoja al viento. El séptimo entendimiento. La ira no es poder, es la mayor señal de debilidad. Por último, entiende esto profundamente. Alguien solo te saca del eje si tú lo permites. Cuando dominas tu propia energía y tu estado interno, nadie te controla. La verdadera fuerza no es gritar o explotar, es no necesitar gritar. La verdadera superioridad no es ganar discusiones, es no ser arrastrado por ellas. El hombre que se irrita fácilmente revela que es esclavo de sus propios impulsos y de la opinión ajena. La ira es lo opuesto al poder. Es la mayor señal de que perdiste el control de ti mismo. El hombre que está en control de sí mismo es el observador del mundo y no el reactivo de las emociones. Conclusión final: la calma como tu única fuerza. Tu paz no puede ser tercerizada, es tu mayor activo. Domina tus emociones, mapea tu círculo de control y elige la calma en vez del caos. El camino estoico no es fácil, pero es el único que te garantiza una vida donde tu paz interior no está a la venta. Comenta ahora: elijo la calma como mi fuerza. Esta es tu promesa de dignidad inquebrantable. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.